Buenos días, mi nombre es Derek Ramos de la carrera de Ingeniería en Electrónica y hoy hablaremos acerca de la práctica número 13, control reversible de un motor de corriente directa con frenado dinámico. Como podemos observar en la foto del lado izquierdo, tenemos un control reversible de un motor de corriente directa por medio de un puente H, que se alimenta de la corriente directa a través de sus contactos F y R. Cuando tú conectas o metes corriente a través de tu contacto F, el motor empezará a girar en un sentido. Pero si nosotros cerramos el contacto F y abrimos el contacto R, empezará a girar del lado opuesto. Una vez que ya no esté en funcionamiento el impulso y solo nos mantengamos con la inercia del motor, se cerrarán las compuertas B de brake, que significa frenado, y el motor empezará a disminuir su velocidad hasta detenerse. Para que esto pueda suceder, colocamos una resistencia que nos ayudará con el frenado del motor. En la foto del centro, como podemos observar, tenemos un PLC que está funcionando con línea y tierra de a 110 volts, y como pueden observar tenemos las entradas en la parte de arriba que vienen siendo esas y tenemos las salidas en la parte de abajo. Una explicación breve es que si nosotros le metemos voltaje a la bobina F y al entrar al voltaje se cierra la compuerta, empezará a girar de lado hacia las manecillas del reloj. Lo mismo pasa cuando nosotros energizamos la bobina R, o sea que inyectamos hacia N, hacia F o hacia R en las salidas Q1 y Q2. Ahora bien, como podemos observar, tenemos la salida Q3, que viene siendo esta. Esta nos ayudará a resetear las dos salidas. De esta forma, se frenará la máquina de igual manera. Como podemos observar en la tercera foto, tenemos una protección al motor que ayuda a que cuando se active una de nuestras dos compuertas, la otra se mantenga cerrada. Por ejemplo, al activar F, la entrada R queda deshabilitada. Así que aunque se oprime el botón de la entrada, esta no funcionará. Lo mismo pasa cuando está en funcionamiento R. F queda deshabilitada, así que aunque presiones el botón, no funcionará. Okay. Nos vamos a la práctica. Como podemos observar, aquí tenemos el motor que estamos usando. Este pertenece al laboratorio de Ingeniería en Electrónica y es el que utilizaremos para la práctica. Como podemos observar aquí, tenemos ya el circuito en esta foto ya armado, y de la parte derecha tenemos tres botones. Es este y es este rojo que está aquí. No se alcanza a ver bien. Como podemos observar, si nosotros presionamos el botón el primero está conectado a la bobina F. Cada que se presione este botón, irá conectado directamente a la bobina, al motor, y empezará a girar. Si le picamos a este botón, este está conectado a la línea R y, como se puede saber, directamente al motor otra vez. Cambia la manera en la que gira. Recordemos, no podemos picarle a este botón cuando este ya está en funcionamiento. No va a funcionar. Tenemos que primero frenar la máquina con este botón y ya poner en funcionamiento la siguiente bobina. Aquí de este lado, en la parte de atrás, tenemos la bobina de resistencia. Eso fue lo que nosotros utilizamos como una resistencia para el frenado, ya que esta bobina nos ayuda a
con toda la... ¿Cómo se los explico? Nos ayudará con su capacidad de absorber la energía que genera el motor cuando se está deteniendo. Como ya se explicó antes, el presionar este botón se activará la bobina F y empezará a girar el motor hacia las manecillas del reloj. Se los vuelvo a repetir. Esta es la resistencia, está conectada directamente a este botón. Para poder poner en funcionamiento cualquiera de estos dos botones, no se pueden poner al mismo tiempo, se tiene que estar funcionando uno, a frenarlo y luego el otro. Esto sería todo. Esta es nuestra resistencia, aquí se puede ver de mejor manera. Esta es la resistencia que nosotros estamos utilizando para frenar. Esta es la bobina. Entonces esto sería todo. Muchas gracias.